Invitamos ahora al ingeniero Carlos Tami, investigador de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, quien nos presentará la evaluación hidroclimatológica de la cuenca amazónica. Él es ingeniero civil, magíster en Ingeniería Civil con énfasis en recursos hidráulicos y medio ambiente de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Tiene experiencia en consultoría en proyectos de hidrología, infraestructura hidráulica y saneamiento básico, experiencia en investigación científica en el área de hidroinformática e hidrología, con énfasis en optimización de embalses e inteligencia artificial. Bienvenido, ingeniero. Para mí es un honor estar hoy acá, compartiendo con todos ustedes nuestro trabajo, nuestra investigación que desarrollamos en conjunto la Escuela Colombiana de Ingeniería y el acueducto. Entonces, voy a tratar de ser lo más conciso posible, destacar lo más relevante en cuanto a lo que es la hidroclimatología de la cuenca amazónica. Nos mencionaba el ingeniero Gustavo todo lo que es la hidrología de Chingaza, ¿cierto? Los patrones, cómo es la hidrología, cómo se tienen los patrones de lluvia. Entonces, como nos mencionaba el profesor, el doctor Germán Santos, en esta investigación nos enfocamos específicamente en lo que es la cuenca amazónica. La cuenca amazónica como tal, hacemos énfasis en el área que drena a lo que es el río Grande de Amazonas. Entonces, lo que vemos acá es un mapa tridimensional, el relieve de la cuenca amazónica. Aquí vemos lo que es el río principal, el cauce principal. Haciendo una comparación de escalas, vemos lo que es el área de la cuenca amazónica respecto al punto, ¿cierto? Que es Chingaza. Y el infograma de lo que esta investigación resume, que es lo que evapotranspira de la cuenca amazónica y por medio de los flujos de vapor de agua, por trayectoria, llega hacia nuestras regiones. En este caso, hacia el páramo de Chingaza. Entonces, esto realmente ya lo resumió el doctor Santos, rápidamente la cuenca amazónica, como nosotros la analizamos, la concebimos, es el área que drena sobre el cauce principal. Son aproximadamente 6 millones de kilómetros cuadrados, ¿cierto? Una longitud del cauce principal de 5.700 kilómetros. Y esta es la subdivisión, los principales afluentes o tributarios que drenan hacia el Amazonas. De aquí destacamos, es de especial interés la cuenca de Japurá, que es el nombre con el que se conoce toda la cuenca en Brasil, de lo que nosotros llamamos aquí el río Caquetá. El río Caquetá es el que abarca la mayor extensión de lo que es la Amazonía colombiana, cerca del 60% de superficie. Entonces, la Amazonía colombiana, además del Caquetá, está conformada por el río Putumayo, ¿cierto?, que delimita precisamente Colombia con Ecuador y Perú hacia el sur, y el río Negro, que básicamente es lo que conocemos acá como el río Baupés. Ahí vemos el punto que representa el páramo de Chingaza, nuevamente. Esto es el mapa de elevaciones o el modelo de elevación digital, los relieves, cómo se distribuye la superficie o las elevaciones en el área del Amazonas. Como veíamos previamente, el río Amazonas nace en la cordillera de los Andes, en Perú precisamente, a elevaciones superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, y desemboca en el océano Atlántico, ¿cierto? Entonces, ahí vemos un poco los perfiles, el perfil del cauce principal, cómo transita o cómo varía, como río de montaña desde el Amazonas, de los Andes, perdón, y se convierte obviamente lo que todos conocemos, ¿no? Lo que todos conocemos como un río grande de llanura con planicies de extensión, de inundación bastante grandes, extensas. Vemos también los perfiles de los principales afluentes
y pues una distribución de cómo acumula volumen, cómo acumula caudal a medida que transita pues en el recorrido de la cuenca. Entonces, digamos, para este estudio, lo que nosotros hicimos básicamente fue, a partir de información, en este caso, pues, mostramos lo que es las estaciones que contamos en tierra, ¿cierto? Tenemos estaciones de precipitación, estaciones de caudal, estaciones hidrométricas. El colorcito, pues, fielmente refleja es la disponibilidad de datos con la que teníamos, ¿cierto? En las rojas es donde pues se tiene menos cantidad de datos, y lo azul son las estaciones que obedecen, digamos, a aquellas que tienen más información. Y algo muy importante es que nos basamos, además de información tomada o medida en tierra, de los modelos globales, en este caso de ERA5, que es una plataforma de reanálisis, ¿sí? Es información, digamos, de reanálisis, son datos globales desarrollada por Copérnicos, por el SINWF, ¿cierto? Entonces, en resumen, esa base de datos contiene información a una resolución de 0,25 grados. Hagan de cuenta que la superficie la vamos a representar por un mesh, por una malla, ¿cierto? Con píxeles de 0,25 grados geodésicos. Esto más o menos obedece a 27 kilómetros por 27 kilómetros. Entonces cada píxel refleja o contiene un valor, un parámetro, una variable hidrológica que pues es procesada, procesada para mostrar o realizar los estudios que les vamos a mostrar más adelante. Tenemos entonces pues la serie histórica que analizamos, fueron 40 años, 42 precisamente, desde el 1980 hasta el 2022. Ese esquema pues resume básicamente cómo organizamos, cómo seleccionamos los datos y cómo toda esa cantidad, todo ese gran volumen de información es procesado en un enfoque, digamos, multidimensional, ¿no? Además de esa base de datos que es, olvidé mencionarlo, basada en lo que se mide en la superficie, ¿cierto? Tenemos ERA5 como base de datos, también ofrece datos que se miden o que se tienen para lo que es la atmósfera. Entonces imagínense que de cada píxel sale una columna, ¿sí? ¿Cierto? De atmósfera, y por presiones de nivel se van midiendo diferentes parámetros como humedad, vientos, ¿sí? Etcétera. Entonces quiero que de pronto tengan presente esta base de datos, porque más adelante en la siguiente intervención, en la siguiente exposición, es la base de datos con la cual se analiza el flujo atmosférico. Entonces, pues básicamente en resumen, la hidrología de la cuenca amazónica. Aquí vemos cómo es, si analizamos la cuenca amazónica como una cuenca agregada, así como una unidad. Estos son los regímenes de lluvia, de precipitación. Tenemos la evapotranspiración, ¿cierto? Allá más o menos llueven 2.367 milímetros en toda la cuenca, en promedio, ¿cierto? Para los 42 años de análisis. Y la evapotranspiración media es de 121 milímetros. Pero digamos, pues de nada sirve por el tamaño evaluar esto como un sistema agregado, ¿cierto? Entonces y para eso fue el propósito de subdividir la cuenca. Vamos a analizar cómo por subcuencas, por regiones, se distribuye la lluvia en la Amazonía. Entonces vemos cómo hacia la zona norte, por ejemplo, lo que está más cerca y más aproximado aquí en nuestra región, la cuenca del Japurá, tenemos un régimen de precipitaciones en donde el pico máximo lo tenemos en abril-mayo, ¿cierto? Algo similar pues en Negro y en el Amazonas Bajo. Entonces vemos cómo latitudinalmente, ¿cierto? A medida que transitamos, vamos hacia zonas más australes en la cuenca, el régimen de lluvia va cambiando, se va comportando de una manera diferente.
Vemos, por ejemplo, que hacia el sur, hacia lo que es Bolivia, Brasil, Santa Cruz de la Sierra, ¿cierto? El régimen es completamente diferente, donde tenemos los máximos a final e inicio de año. Lo que mencionaba el ingeniero Gustavo, pues es la época donde ya se presentan las inundaciones. Y estas barras precisamente son colocadas ahí para representar la correlación que hay, ¿cierto?, con esa gráfica azul que mostraba el ingeniero Gustavo del patrón de lluvias que tenemos en Chingaza. Entonces ahí vemos realmente cómo es el tránsito. En esta gráfica pues vemos cómo el patrón de lluvias avanza desde inicio de año, diciembre, enero, ¿cierto?, desde el sur, desde Brasil, y va transitando en función de la zona de confluencia intertropical, lo que nos explicaba el ingeniero Gustavo, hacia el norte. Más o menos llega hasta julio, agosto, y las lluvias comienzan a migrar, a transitar nuevamente hacia el sur. Entonces es lo que resumimos pues en este gráfico interesante, pues, y la asociación con la zona de confluencia intertropical. Creo que no me está funcionando. Sí, bueno, rápidamente pues entonces esta es la estacionalidad de la cuenca amazónica. Bueno, siguiente por favor. No. Creo que ya. Bueno, rápidamente entonces, esta es la estacionalidad de la cuenca. Ahí vemos las diferentes variables hidrológicas, cómo las analizamos, por ejemplo, en función de lo que veíamos previamente del tránsito de la zona de confluencia intertropical, cómo varía de la zona norte hacia la zona sur. Ahí vemos precipitación, escorrentía, evapotranspiración y temperatura, ¿cierto? Siguiente. Esta, pues, digamos, ya no bajo un enfoque de estacionalidad, sino bajo un enfoque de cómo varía interanualmente para los 42 años que analizamos. Vemos las franjas o las envolventes, también por así decirlo, de cómo es la distribución o cómo fluctúa, digamos, interanualmente las variables, en este caso las precipitaciones. Acá vemos para toda la serie, por ejemplo, cómo es la tendencia, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, de precipitaciones, si bien pareciera que se tiene una tendencia constante, ha habido una leve disminución en el valor de las precipitaciones, ¿sí? Con una tendencia, algo que me parece interesante, pues es ver cómo, si bien la media, ¿cierto?, tiende a ser estable para toda la serie de tiempo, ¿sí? Todos los 42 años pues no ha habido mayor cambio. Sí hemos tenido, o se observa que para los máximos y los mínimos hay un cambio, ¿no? Entonces lo que tendemos a ver es que a medida que pasa el tiempo, pues tienden a haber más precipitaciones, más picos, los valores de picos más altos y valores más bajos, o sea, más inundaciones y más sequías, por así decirlo. Este gráfico de la derecha pues es algo que refleja simplemente la estacionalidad. Él refleja que donde tenemos la mancha concentrada, en este caso un año, es el tiempo de estacionalidad cuando se repite el evento. Entonces, lógicamente esto es un análisis anual, las series tienden a repetirse anualmente por la astronomía. Este es en cuanto a las evapotranspiraciones. Algo que resaltamos acá es que precisamente en la cuenca del Caquetá, del Japurá, es donde tenemos los mayores valores, no solo de precipitación, sino también de evapotranspiración y de escorrentía. Entonces, para tenerlo muy presente, que la cuenca del Caquetá, de Japurá,
precisamente que corresponde a nuestra región de la Amazonía colombiana, es una de las zonas con mayor potencial hídrico y que pues, tiene los valores más altos de evapotranspiración. Esta es el mismo análisis, el mismo razonamiento, pero para evapotranspiración. Vemos, por ejemplo, se tienen anomalías del 2 al menos 2%, no, digamos que la serie no cambia mucho en los 42 años y también lo vemos reflejado en los picos. Entonces, en cuanto a evapotranspiraciones, pues digamos el valor o la hidrología tiende a ser constante. Esto es un análisis agregado para toda la cuenca amazónica. Esto es el mismo análisis, pero para escorrentías. Aquí en escorrentías, al igual que en precipitación, tiende a haber una leve tendencia a la disminución, pero no muy marcada, entonces no es muy representativo en realidad, pero pues vale la pena marcarlo. Entonces, más o menos en promedio, en los 42 años, digamos, la disminución ha sido del 4 milímetros de precipitación y de 5 milímetros laminar de escorrentía en toda la cuenca amazónica. Y pues en cuanto a temperatura, lógicamente pues con el cambio climático, ¿cierto? Sí, pues es muy marcada la tendencia al aumento de las temperaturas. Entonces ahí se ve bien reflejado cómo, por ejemplo, se marca del siglo pasado, del 80 al 2000, cómo eran más bajas, por así decirlo, las temperaturas, y a partir de ahí el cambio climático, pues la tendencia es a subir, ¿no? Bueno, finalmente, pues nosotros también como parte de nuestra investigación y del análisis de la hidrología de la cuenca amazónica, desarrollamos un modelo hidrológico. Este es un modelo conceptual, pues no voy a entrar de pronto mucho en detalle, pero simplemente mencionarlo porque es una validación de los datos globales que les mencionaba, de ERA 5. Entonces, básicamente es un modelo conceptual en donde nosotros de manera distribuida, es un modelo distribuido, representamos o modelamos las escorrentías, ¿sí? Los caudales, obviamente esto validado con estaciones en tierra, estaciones hidrométricas, y las evapotranspiraciones que tenemos en toda la cuenca. Entonces de ahí generamos series de evapotranspiración. Entonces quiero que nos enfoquemos en esas series de evapotranspiración, y volviendo nuevamente a la gráfica con el que iniciamos esta sesión, ¿cierto? ¿Por qué volvemos a ella? Porque todo se resume en este análisis a la evapotranspiración, ¿cierto? A lo que genera el vapor de agua que se genera en los bosques de la Amazonía, y lo que va o lo que transita hacia Chingaza. Entonces, pues en promedio tenemos 1276 milímetros al año, 106 milímetros de evapotranspiración al mes. Pues no quiero de pronto espolear la próxima sesión, pero básicamente este es el enlace, ¿cierto? Estas son las subcuencas o la región, mejor dicho, el área de la Amazonía que realmente aportan mayor humedad hacia el sistema Chingaza. Entonces vemos, por ejemplo, acá en la gráfica de la derecha cómo son los flujos en cierta época del año. Esto es para mitad de año, que vienen en sentido este-oeste, ¿cierto? Llegan a la cordillera de los Andes. Por ejemplo, si analizamos específicamente Caquetá, los tránsitos o los flujos de humedad, pues a inicio de año, como la zona de confluencia está hacia el sur, apuntan hacia el Ecuador, ¿cierto? Pero a medida que llegamos a abril, junio y hacia julio, septiembre, transita o las flechas, los vectores se dirigen hacia el norte, hacia arriba. Incluso vemos cómo Caquetá realmente es la que abastece de vapor de agua, de volumen de agua, al macizo colombiano, donde nace, por ejemplo, el río Magdalena, el río Cauca y toda nuestro eje principal hídrica en Colombia, y lógicamente también hacia el norte se desvía y llega hacia Chingaza. Entonces, pues aquí un breve resumen. La Amazonía colombiana aporta cerca del 6% de la evapotranspiración de toda la cuenca amazónica, lógicamente para conocer su relevancia.
digamos, para que tengamos también un orden de magnitud de cuánto volumen de agua estamos hablando, pues se me ocurre, por ejemplo, la analogía de que con el caudal de Putumayo, del río Caquetá, que es de 15.000 metros cúbicos por segundo, se podría llenar los embalses del agregado norte en tan solo 12 horas. O sea, es un volumen de agua inmenso. Lo mismo en evapotranspiración, estamos hablando de 30.000 millones de metros cúbicos, que son 30 hectómetros cúbicos. Eso es una cantidad muy grande de agua. Las conclusiones generales, entonces, aquí en esta presentación, como les decía, nos enfocamos en lo que es analizar la superficie, ¿cierto? La hidrología superficial del Amazonas. Entonces, como vimos en el infograma, ahora nos vamos a enfocar qué es lo que ocurre en la atmósfera, ¿cierto? Cómo se transita esa agua, esa evapotranspiración hacia la atmósfera y cómo llega hacia los diferentes puntos, en este caso, pues Chingaza. Pues quería leer las conclusiones finales, pero pues básicamente lo que ya hemos repasado, vimos cómo se distribuye las variables de precipitación, escorrentía sobre la cuenca, pues la evapotranspiración promedio es de 2.276 milímetros al año, cómo la transición o el régimen de lluvias está fuertemente influenciado, totalmente influenciado por la zona de convergencia intertropical, ¿cierto? Cerca del 30% de la superficie amazónica presenta los mayores aportes de humedad al sistema Chingaza. De este porcentaje, la Amazonía colombiana representa el 19%. Nuevamente, en la siguiente sesión miraremos más a detalle, vamos a desmenuzar un poco más la obtención de estos datos. Y pues la subcuenca de Japurá, Caquetá en Colombia, aporta cerca del 4.8% de la evapotranspiración de la Amazonía. Entonces, para entender también la magnitud y lo importante que es nuestra selva amazónica. Muchas gracias.